defensas a la hora de ver los medios, pero también notamos que los medios siguen jugando muchas veces no con la verdad, no con argumentación, sino incluso con mentiras a conciencia, ¿no? Con fake news, con operaciones, en un mundo que se dirime entre la vida y la muerte, en donde hay una pandemia. Y para hablar justamente de este tema y de otros, estamos en comunicación con Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones, que además es periodista y es abogado, sí. y lo recibimos acá en De Todo Lo Que Vemos. Hola Gustavo, Manuel Respí y Quique Duplá, te saludamos, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Un gustazo, Manuel, Quique, ¿cómo andan? Muy bien, grande. Gusto López, un gusto grande, Gustavito. Igualmente, Quique. ¿Vos tranquilo o no? A ver, tranquilo, preocupado porque nosotros tenemos un trabajo esencial, atendemos gente todo el día, todo el tiempo, todavía no me ha llegado la vacuna, me he anotado como docente en la ciudad, además, ¿no? Porque claro. Como docente en la provincia, y ahora también como funcionario esencial, así que seguimos trabajando, preocupado y ocupándome de la distancia, del barbijo, del alcohol, y de todo lo que hay que ocuparse y no dejar de lado, en mi caso concreto, la atención personal en algunos casos, pero me parece que estamos en una situación muy difícil, la más difícil desde que empezó la pandemia, con experiencias en el mundo que nos deben hacer reflexionar, y ahí viene el papel que algunos medios, lamentablemente, no solo no están cumpliendo, sino que además que están cumpliendo de una manera bochornosa, porque efectivamente están atentando contra la salud pública. Claro. En algunos casos muy concretos. Claro, eso te iba a preguntar, Gustavo, digamos, desde el ENACOM, digamos, ¿tienen potestad, digamos, de poder, no sé si regular, señalar, advertir, de la cantidad de discursos que ya atentan contra la salud pública, contra el bien común? Sí, lo estamos haciendo. A ver. Mira, por un lado, nosotros somos el único organismo que puede sancionar. Claro. De hecho, ya abrimos un sumario la semana pasada por los dichos en el programa de Canosa sobre el hisopado y estos supuestos metales que tienen algunos hisopados para que te dé positivo, digamos, eso se abrió un sumario, tiene un procedimiento, esto es, hay un fiscalizador que mira eso, hay un conjunto de evaluadores que evalúa lo que se dijo. Nosotros no regulamos falsas noticias, regulamos noticias que puedan poner en peligro la salud pública. Bien. Además, en este caso son falsas. Claro, ¿sí? Claro. Pero digo, no regulamos la noticia falsa. Sí, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho que podría regularse la noticia falsa cuando se sabe que es falsa, e igual se tira. Pero nosotros tenemos una ley, que eso se llama teoría de la real malicia. Nosotros tenemos una ley que dice, mire, el horario de protección al menor, la protección del niño, niña y adolescente, por una convención internacional hay que protegerla. La violencia de género, la violencia contra la mujer, digo, todas esas son cosas que están en la ley de medios, pero también están en leyes o tratados internacionales. Claro, pero Quique, pero Gustavo, uno tiene la sensación, y tal vez es equivocada, vos me podrás aclarar, que en la Argentina no solo existe la libertad de expresión, por suerte, digamos, y es algo que abogamos Exacto. todos desde ya, pero que también hay cierto libertinaje de expresión, que cada uno dice cualquier cosa, incluso atentando contra la salud pública. Bueno, ¿no? Porque la pandemia nos puso en ese lugar, uno pensaba que había límites, y lamentablemente no, y que no pasa nada. El tema es el siguiente. Una cosa es la sanción por lo que se dijo. Primero hay que decirlo y después sancionar. Sí. Eso no previene el daño que se está ocasionando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos claramente analizando estas cosas que ponen en peligro la salud pública y después se aplica una sanción. Pero me parece que lo que hizo la Defensoría del Público estuvo muy bien. Nosotros ya habíamos hecho recomendaciones, ellas volvieron a hacer otras recomendaciones, y ayer hablé con las autoridades del canal, porque además me advertí a las autoridades del canal de América 24. Exacto, que yo iba a hablar por otros medios. ¿En qué sentido? Cualquier conductor o conductora, aunque mienta y ponga en peligro la salud de la población, sí, tiene derecho a hacerlo y a decirlo, aunque esto parezca absurdo. No, sí, tiene derecho a hacerlo y a decirlo,
porque nadie puede cortar la libertad de expresión antes. Después vienen sanciones, obviamente, que no solucionan el tema. Ahora, yo lo que le señalé, que es lo mismo que le advierte la Defensoría del Público, es que ellos tienen una responsabilidad como emisores. Y esa responsabilidad como emisores, que tiene que ver, por ejemplo, con la información veraz, ¿sí? Los obliga a ellos a, por ejemplo, en este caso concreto, a consultar otra fuente. Digo, en el mismo programa, ellos deberían estar entrevistando a asociaciones reconocidas nacional e internacionalmente. Digo, ¿quién es el organismo que en la Argentina decide sobre medicamentos, alimentos? El ANMAT. El ANMAT es un organismo de reconocimiento internacional que, independientemente de los gobiernos de turno, nunca ha tenido ningún problema, ni con los alimentos, ni con las vacunas, ni con los remedios. Y entonces lo que nosotros le estamos pidiendo por una cuestión de responsabilidad al canal es, mire, yo no le voy a hacer cenar la libertad de decir incluso un disparate a nadie, después podrá haber sanciones, pero usted tiene la obligación de buscar la verdad, de informar con veracidad y además de no llevar alarma a la población. ¿Y pero te dan bolilla, Gustavo? ¿Al ENACOM le dan bolilla? ¿Esas charlas sirven? A ver, nosotros creemos que es el método que tenemos que llevar adelante. ¿Por qué? Porque el efecto que se produjo, y yo le dije a la persona con la que hablé, es que muchos dejaron de vacunarse. Y eso es poner en riesgo la vida de las personas. Claro. Y le cuestioné, ¿cómo es posible que se haya muerto uno de los principales, o el principal conductor que tenía el canal, porque la vacuna no le llegó a tiempo, porque Mauro Viales se contagia antes de que lo vacunen, y alguien, sin ninguna autoridad científica, diga con desparpajo de un compañero de trabajo de ellos mismos que murió porque se vacunó? Eso hace que mucha gente tenga miedo de vacunarse. Esto es absolutamente contradictorio con todas las demostraciones científicas, y lo que uno le dice es, mire, ustedes tienen una responsabilidad social. Entonces, en el mismo programa lleven a la Sociedad de Infectología, lleven a la gente que sabe, digo, para que dé las explicaciones del caso. ¿Da resultado? No sé, vamos a ver. Uno de los dueños del canal es además el dueño de la Suizo. Claro. Y está diciendo, bueno, claro, y está diciendo a cuatro vientos que todo está colapsado, que estamos en un riesgo sanitario tremendo. Bueno, a ver, la verdad que estamos poniendo en riesgo la salud de la población. Entonces, vuelvo a repetir, la libertad de expresión como valor está garantizada, pero lo que tenemos que garantizar es la información veraz, tenemos que garantizar la salud pública, tenemos que garantizar que la gente no se muera por cometer un error, como por ejemplo no vacunarse, con una falsa información. Entonces, no castigamos falsas informaciones, castigamos poner en riesgo la salud pública. Claro. Ahora, en este caso, con una multa no alcanza. Acá el canal tiene que asumir la responsabilidad de informar adecuadamente a la población para no poner en riesgo la vida de la gente. Bueno, el diálogo lo tuvimos, la Defensoría recomendó, nosotros ya habíamos recomendado también, recomendamos el uso de barbijo en los canales una semana antes, ya lo habíamos recomendado en el mes de marzo. ¿Tiene que morirse un conductor de televisión para que empiecen a usar barbijo? Bueno, esto es lo que estamos discutiendo con ellos, porque los medios no solo tienen influencia económica, y esto lo vivimos todos los días con la tapa de cualquier diario, sino que la famosa Doña Rosa también se nutre de esa información, se asusta. Digo, han confundido la vacuna china que se aplica en la Argentina con la vacuna china que se aplica en Chile. Sí, digo, han confundido. Si hay una confusión, no ingenua, ¿no? En eso, pero no bueno, ingenua, ese es otro tema que queda a conciencia de cada entonces, comunicador. ¿Quién quiere hacerte una pregunta, Gustavo? Sí. Iba a esperar. Bueno, yo tengo una duda ahí con el tema de la libertad de expresión, ¿no? El otro día, ayer, escuchaba un discurso que tiene un par de meses de Angela Merkel, la canciller alemana, que hablaba precisamente sobre la libertad de expresión, y ella decía que entrar en una iglesia a los gritos, gritando bomba, bomba, eso no es libertad de expresión, eso es atentar contra la tranquilidad de la gente que estaba dentro de la iglesia. O los discursos negacionistas tampoco es libertad de expresión, porque están cometiendo un delito. Entonces, yo me confundo un poco, Gustavo, entre la libertad de expresión y el libertinaje de expresión. Bueno, yo te voy a decir algo. Ayúdame. En la legislación europea, esto no está permitido. ¿Sí? No está permitido en la legislación europea. ¿Qué no está permitido? Pará. Digamos, no está permitido, por ejemplo,
la apología del nazismo. Claro, negar el holocausto es un delito. Exactamente. Aquí es una opinión desagradable, miserable, mentirosa, pero es una opinión. Acá no podemos censurar antes a alguien que va a decir eso, pero lo podemos sancionar después. En Alemania y en Europa, esa norma permite censurarlo antes. En Estados Unidos, después del atentado a las Torres Gemelas, no rige la absoluta libertad de expresión. Los periodistas pueden ir presos por cuestiones de terrorismo, y quien define quién es terrorismo es el propio presidente de Estados Unidos, si no revela la fuente. Acá para nosotros las fuentes nunca deben ser reveladas o nunca pueden ser reveladas, salvo la propia voluntad del periodista. Entonces, lo que digo es, nosotros tenemos una legislación mucho más exigente en materia de libertad de expresión. Lo celebro. Ahora, esto no quita que el dueño del medio no tenga responsabilidad, porque tiene responsabilidad, que es hacer cumplir las leyes. Entonces, él no le puede impedir a la periodista que diga cualquier barbaridad, pero tiene la obligación de poner en el mismo programa a otro que le haga un reportaje, a otra persona que diga otra cosa con fundamento científico. Claro, a ver, es algo que no sucede siempre. No sucede. Alguno de ustedes dirá, bueno, cambiemos la ley porque estamos poniendo en riesgo a la población. Ese es otro debate. Lo que digo es, fíjense ustedes, se pudo poner preso al dueño de C5N sin que ningún medio argentino, salvo las honrosas excepciones de las 750, las 710 y el propio medio cuyos dueños sufrieron la prisión. Digan si eso no es un ataque a la libertad de expresión. Ni la CIP, ni ADEPA abrieron la boca. Claro. Luego, un periodista dice, equivocadamente, porque además encima se equivoca, que la Defensoría del Público va a sancionar a Canosa, y La Nación titula preocupación por una posible sanción a una periodista por la Defensoría del Público. No, señores, no sean burros, lean las leyes. La Defensoría del Público no puede sancionar. El único que sanciona es el ENACON, y el ENACON sanciona cuando hay una infracción a la ley. Y si hay una infracción a la ley, corresponde sancionar. Nadie cercena la libertad de expresión de nadie. Lo que uno dice es, diga lo que quiera, habrá una sanción. Ahora, dialoguemos, porque han muerto 58.000 personas y hay gente que no se vacunó por esa irresponsabilidad de no consultar a científicos. Nosotros en el diálogo lo que intentamos hacer es la reflexión, incluso a los dueños del canal, que son dueños de una de las prepagas más importantes de la Argentina, que dice que está todo colapsado, pero mientras le paga el sueldo a algunos periodistas que dicen que alguien murió porque se vacunó. Bueno, eso es una barbaridad. Gustavo, nos quedaremos charlando mucho tiempo más, un montón de preguntas tenemos con Kiki para hacerte. Lamentablemente nos corren las noticias, te agradecemos por esta entrevista de lo que vemos, y seguramente la seguiremos más adelante. Ojalá los medios sean responsables de los mensajes que emitan. Abrazo grande. Gracias, Gustavo López, vicepresidente.